Bien, eh, nuevamente bienvenidas y bienvenidos. Para mí es un gusto presentar a Pablo Daud, él es ingeniero civil industrial de nuestra universidad y magíster en gestión de medio ambiente y recursos naturales en la Universidad Politécnica de Madrid. Se ha especializado en temas ambientales. Él fue jefe del Departamento de Evaluación y Seguimiento Ambiental de la Comisión Nacional del Medio Ambiente, la CONAMA, antecesora del Ministerio del Medio Ambiente. Por casi una década estuvo a cargo del desarrollo y funcionamiento del sistema de evaluación de impacto ambiental a nivel nacional. Le correspondió la implementación inicial de dicho sistema y el desarrollo de varios reglamentos, regulaciones y normativas ambientales. Fue presidente de la Comisión de Desarrollo Sustentable del Instituto de Ingenieros de Chile y de la misma Comisión de la Cámara Chilena de la Construcción. Además, ha sido miembro de la Comisión del Medio Ambiente del Consejo Minero y formó parte del Comité del Medio Ambiente de la Sociedad de Fomento Fabril, SOFOFA, y bueno, el profesor Daud también es profesor de nuestro Departamento de Ingeniería Industrial, fundamentalmente en programas de diplomas de postítulo. Así es que no quiero quitarle tiempo a su presentación, le voy a ceder la palabra a él y comentarles por último, antes de dar inicio a su charla, de que la idea es que hay un espacio de preguntas al final. Ustedes, si se fijan ahí, hay una de las personas participantes dice Educación Ejecutiva, edX, Educación Ejecutiva, preguntas. Así que pueden ir haciendo las preguntas por el chat y ella, Diana Liu, las va a ir recopilando las preguntas y se las va a transmitir al final al profesor Daud. Así que muchas gracias al profesor una vez más y comenzamos con su charla. Muy bien, tengan todos muy buenas tardes, muy agradado de poder compartir con ustedes esta breve charla que en esta ocasión le hemos titulado Tendencias en Regulación Ambiental y Proyectos de Inversión. Mi nombre, como bien decía Eduardo, es Pablo Daud. Yo soy de profesión ingeniero civil industrial, profesor de la Departamento de Ingeniería Industrial de la Universidad de Chile, también profesor de otras universidades en materias de regulación y gestión ambiental. Y me, me complace poder compartir con ustedes algunas reflexiones de cosas que están ocurriendo y con mayor e inusitada velocidad están ocurriendo en materia de regulación ambiental y su relación con el desarrollo de nuevos proyectos de inversión. ¿Cierto? Estas materias con mucho más detalle siempre las analizamos, las conversamos, las discutimos, las presentamos a lo largo de los cursos que se imparten en el departamento, y acá simplemente queremos hacer una muy breve panorámica, digamos, de los temas que se están viendo enfrentados los proyectos de inversión actualmente en el país. Y particularmente entonces vamos a tocar los nuevos desafíos que enfrentan los proyectos o que deben enfrentar los proyectos. Ya dejaron de ser los desafíos clásicos, que siguen siendo, por cierto, los desafíos clásicos entendidos como resolver si los proyectos son factibles o rentables desde el punto de vista económico y si son factibles desde el punto de vista técnico. Por cierto, esas dos dimensiones claramente siguen existiendo en el desarrollo de los proyectos, van a seguir existiendo, son variables relevantes a la hora de resolver, llevar adelante un proyecto. Pero hoy día han surgido nuevos elementos, de algunos de contexto, otros regulatorios, que hacen que los proyectos ya no sea suficiente el contar con la rentabilidad económica y la factibilidad técnica, sino que vemos que hoy día los proyectos también tienen o se pueden caer o pueden ser infactibles por otras causas, y una de esas causas, uno de esos elementos que en forma creciente está incidiendo en el desarrollo de los proyectos es la variable ambiental. Y a eso queremos referirnos muy brevemente en estos minutos que nos va a tomar esta conversación.
Bueno, y en particular vamos a tocar un tema que es bien contingente, súper contingente, que es esta nueva regulación que está surgiendo de las implicancias que pueden tener para los tomadores de decisión eh, la ley de delitos ambientales, o la ley que tipifica, digamos, por primera vez en Chile la connotación penal del comportamiento ambiental de los proyectos, de las empresas, de sus directivos y de todo cualquier sujeto, digamos, que esté relacionado con el desarrollo de un proyecto o de una actividad económica. Como primera cuestión, perdón, que no tengo retorno de la pantalla, me imagino que la están viendo, ¿cierto? Si alguien me da un ok. Perfecto, gracias. Lo primero que quería plantearles es que hay nuevos desafíos que los proyectos deben enfrentar. ¿Ya? Yo lo adelantaba ya y decía que ya no es suficiente resolver las cuestiones clásicas que son la factibilidad técnica de los proyectos, la rentabilidad económica de los proyectos, que eran cuestiones claves que todo proyecto se debe preguntar y debe resolver. Y obviamente va a tener que seguir enfrentándose a esas dos grandes preguntas. Pero hoy día hay nuevos elementos, algunos no tan nuevos, por cierto, ya llevan algunas décadas, pero hay nuevos contextos, nuevas motivaciones, nuevas reglas del juego que cambiaron y que van a seguir cambiando y que van a incidir fuertemente en el desarrollo de los proyectos. Y que si uno obvia estos elementos de contexto, no los considera o no les da la debida importancia, probablemente los proyectos puedan tener algún problema en su diseño, en su evaluación, en su obtención de permisos, en su ejecución y en general en su desarrollo. Estamos firmemente convencidos de que estas nuevas variables, digamos, hay que considerarlas en los proyectos. Pasan a ser parte de las preocupaciones que todo desarrollador de proyecto debe tener presente a la hora de tomar las decisiones de diseño, inversión, ejecución de los proyectos. Y estas, llamémoslas así, nuevas motivaciones o motivaciones que cada vez van cambiando y las nuevas reglas, lo único que podemos decir con certeza es que cambian en cada momento y han cambiado y están cambiando con inusitada velocidad en el último tiempo. Y quiero hacer una panorámica muy rápida de cuáles son estas fuerzas, cuáles son estos elementos que están haciendo cambiar la incorporación de la dimensión ambiental y de sustentabilidad en los proyectos. Lo primero que hay que decir, que desde el punto de vista del aparato público, digamos, hay una nueva institucionalidad ambiental que ya está instalada y que va a terminar de instalarse en los próximos meses y que en el fondo viene a reforzar la idea de que el tema ambiental pasó a ser parte de la agenda pública y de las políticas públicas como una variable relevante a la hora de tomar decisiones. Hace 2 décadas atrás teníamos una institucionalidad quizás más precaria, más débil, donde los temas ambientales no eran relevantes, pero hoy día tenemos una institucionalidad dedicada exclusivamente a hacer políticas públicas, a dedicarse a la evaluación ambiental, particularmente de los proyectos de inversión, y a un fuerte aparato fiscalizador en materia ambiental. Y por eso que hoy día tenemos al menos 5 instituciones que en el último tiempo se han creado dedicadas a los temas ambientales. Este es el Ministerio del Medio Ambiente, por cierto, el Servicio de Evaluación Ambiental, cuyo principal propósito es administrar el sistema de evaluación de impacto ambiental, y es a través de ese organismo que los proyectos de inversión deben someterse a un proceso complejo de evaluación ambiental. Está la constitución de un órgano especializado en ser la policía en términos, el concepto más amplio del concepto de policía, de ser el supervigilante o el fiscalizador de los temas ambientales, que es la Superintendencia del Medio Ambiente, la SMA, y en el ámbito jurisdiccional, para resolver todas las controversias ambientales, se creó en el país tribunales especializados en temas ambientales. Hay ciertos temas en el país que por su naturaleza se han creado tribunales especializados por la complejidad de esos temas. Ejemplo de ellos son los tribunales de la familia, los tribunales aduaneros, los tribunales tributarios, los tribunales de defensa de la libre competencia, etc. Y entre los tribunales que se ha estimado como política pública, dado que deben abordar temas complejos, están los tribunales ambientales, los cuales están en pleno funcionamiento y
en forma creciente están dictando sentencias y creando doctrina o precedentes respecto a la cuestión ambiental. Y vamos a ver al final de esta presentación que hay un nuevo servicio público, que está tiznado aquí en color más café, que todavía no entra en plena vigencia, pero que su ley acaba de ser aprobada, despachada, digamos, y está pronta a ser publicada para entrar en vigencia, que es el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas, un servicio que se va a especializar en el manejo de la biodiversidad y en la administración de las áreas protegidas. Una segunda fuerza, un segundo elemento que los proyectos tienen que tener en consideración es que, en cierta forma ya lo dijimos ya, pero hay que dar un énfasis especial, es que hay una nueva función específica, función que antes no existía con relativa fuerza, que es la fiscalización. La fiscalización se ha ido convirtiendo paulatinamente, la fiscalización ambiental, por cierto, nos estamos refiriendo, se ha ido convirtiendo paulatinamente en una fuerza relevante a la hora de diseñar qué es posible de cumplir o no es posible de cumplir para los proyectos. Antes, cuando la fuerza fiscalizadora quizá era más débil, había la tendencia de diseñar los proyectos con ciertas medidas y exigencias bajo el supuesto de que nunca me iban a fiscalizar, o esto es infiscalizable, o es difícil de fiscalizar, o es difícil de medir, o es difícil de pesquisar. Eso ya no ocurre, ¿no? Los proyectos, todos pueden ser sometidos a procesos complejos, dolorosos, ¿no? Permítanme esa expresión, de fiscalización. Y por lo tanto hoy día se ha creado una función específica que la lleva adelante un organismo especializado, que es la Superintendencia del Medio Ambiente, a cargo de la fiscalización de los proyectos. Y por lo tanto, cuando uno diseña un proyecto, tiene que pensar que ese proyecto debe cumplir las distintas condiciones, exigencias o consideraciones bajo las cuales se diseñó, se aprobó y se ejecutó. Una tercera fuerza, que también que va de la mano con los temas de fiscalización, por cierto, son que en materia ambiental el país evolucionó hacia un catálogo sancionador más duro, más exigente. De hecho, las sanciones ambientales en materia pecuniaria, o sea, en materia multa, para decirlo en términos simples, son de las más altas de todo tipo de sanciones que se pueden aplicar a distintas faltas o infracciones. Son del catálogo de sanciones mayores en términos de multa, pero no solo de multa, sino que de otro catálogo de sanciones que son relevantes desde el punto de vista administrativo, sanciones de clausura, sanciones de amonestación, sanciones de cierre sanciones de revocaciones de permiso, que son sanciones posibles de aplicar y que ya en algunos casos extremos se están aplicando o se han aplicado a algunos proyectos. Por lo tanto, cuando uno diseña un proyecto y lo quiere ejecutar, hay otra dimensión aquí que tiene uno que considerar, cuál es el estricto cumplimiento a todas las normas y condiciones ambientales sobre la base de las cuales ese proyecto debe ejecutarse. Porque de otro modo puede quedar sometido a sanciones que pueden ir, claro, de una simple amonestación, que sería como un equivalente en términos futbolísticos a una tarjeta amarilla, pero hasta el extremo de la revocación de los permisos y la clausura total de un proyecto, que sería ya equivalente a una tarjeta roja y la imposibilidad de seguir ejecutando ese proyecto. Y por lo tanto, hoy día el factor cumplimiento, lo que le llaman compliance, es una variable relevante a la hora de diseñar y ejecutar el proyecto. Y además, quiero agregar, y voy a referir con cierto detalle en unos minutos más, a la incorporación de un nuevo catálogo sancionador, el catálogo sancionador penal. Se acaba de aprobar en el Poder Legislativo y acaba de terminar su proceso de revisión preventiva del Tribunal Constitucional, una nueva ley que tipifica los delitos económicos y tiene un capítulo especial que tipifica delitos ambientales. Es decir, lo que antes en materia ambiental era sancionado vía administrativa, entiéndase, vía sanciones, multas, amonestaciones, hoy día el tema ambiental va a pasar a estar también con la posibilidad de que los infractores sean castigados vía penal. Y la vía penal, ustedes sabrán, que tiene otro tipo de sanciones, no son las sanciones de multas o de amonestaciones o de cierres temporales, sino que tiene la sanción penal. ¿Y cuál es la sanción penal? La privación de libertad. Dicho en términos un poquito más
más populista, si ustedes quieren, cárcel para aquellos que cometan delitos ambientales. Vamos a referirnos también a este aspecto en unos minutos más, porque es un tema muy contingente, de mucha preocupación ahora en el desarrollo de los nuevos proyectos. Otro elemento es una cuestión que también es de contexto, que uno tampoco tiene que perderla de vista, que el tema ambiental se ha convertido en un tema tan llamémoslo así, motivador, un tema tan atrayente, que uno se da cuenta y mira las mociones o los distintos proyectos de ley que están discutiéndose en el Poder Legislativo, de los cuales muchos de ellos provienen de mociones parlamentarias. ¿Qué quiere decir esto? Hoy día, en nuestra orden constitucional actual, hay dos formas de que una ley nazca, dos orígenes. Uno es que lo promueva el Poder Ejecutivo a través de lo que se llama mensaje de ley o proyecto de ley, que tienen que cumplir ciertos requisitos, ¿cierto? Y otros, que las leyes también pueden nacer de iniciativas parlamentarias, iniciativas propias de un grupo de parlamentarios que juntan determinado número de firmas y pueden someter entonces o crear un proyecto de ley. Ese proyecto de ley se llama mociones parlamentarias y que hoy día en materia ambiental uno ve un creciente número de estas mociones que se están discutiendo en el Poder Legislativo. Es más, algunas de estas mociones ya han terminado en ley, se han convertido en ley, sin que incluso en algunos casos el Poder Ejecutivo las haya patrocinado desde el inicio. Y por lo tanto, mociones parlamentarias que en un principio se creían que no iban a prosperar, que no iban a avanzar, porque regulaban cosas que se parecían insólitas en su momento, o parecían un poco desquiciadas el regular determinada cuestión, o no se le da la debida importancia, hoy día sí se están convirtiendo en ley. Y ya tenemos un ejemplo, un par de ejemplos de leyes que vía moción parlamentaria se están convirtiendo en ley y que están obviamente teniendo un efecto en la decisión de ciertos proyectos de inversión. Otro elemento de contexto es que hoy día la cuestión ambiental en general es desde el punto de vista de la accesibilidad a la información, es casi plena. Hoy día la información ambiental es de pleno acceso para cualquier ciudadano. Y por cierto, como país tenemos que sentirnos orgullosos de aquello. A mi juicio, en lo personal, pienso que es un gran, diría, avance, privilegio, ventaja, que la información ambiental en nuestro país, el cómo se toman las decisiones ambientales, el cómo se hace gestión ambiental, cuáles son los resultados de los monitoreos de diversas actividades económicas, sea de acceso público. Y por lo tanto, por un lado, si es bien, esta es una ventaja porque acerca el tema ambiental a todos nosotros en tantos ciudadanos, al mismo tiempo expone a los proyectos de inversión a, permítame esta expresión, a desnudarse en términos de su comportamiento y desempeño ambiental respecto a la ciudadanía y en particular respecto a las autoridades. Por lo tanto, toda la información, los proyectos tienen que asumir que toda la información ambiental que se genere en el seno del desarrollo de un proyecto va a ser de acceso público. Los resultados del monitoreo de las aguas, de las emisiones atmosféricas, del manejo de residuos, etcétera, de todas las componentes ambientales que en un proyecto pueden estar involucrados, van a ser de conocimiento público. De hecho, ya sabemos que en los procesos de evaluación ambiental, los proyectos cuando se presentan, generan un expediente público que cualquier ciudadano tiene acceso a ese expediente. Y hoy día, por cerca de los 29.000 procesos de evaluación que el país lleva a la fecha, todos esos expedientes, uno a uno, es de carácter público. Y por lo tanto, los proyectos tienen que asumir que su comportamiento va a ser escrutado, va a ser conocido por el público en general y, por cierto, por las autoridades. Otro elemento es uno de los más complejos y duros, por decirlo así, de considerar y de tener presente, que por diversas regulaciones recientes se ha obligado a que los proyectos deban incorporar nuevas variables ambientales que antes no consideraban, que antes ni siquiera estaban en el dibujo, digamos, ni en el esquema, ni en el pensamiento, ni en el desarrollo de los proyectos.
hoy día son obligatorias. Son obligatorias incorporar las variables de cambio climático. Permítanme en un momento más, voy a explicar esto con un poquito más de atención. Hoy día es obligatorio considerar los mecanismos y estadios o espacios de información y participación ciudadana. Ejemplo de ello es la suscripción del Acuerdo de Escazú por parte de Chile, que suscribe un conjunto de criterios y de regulaciones en pos de fortalecer la participación ciudadana y el acceso a la justicia ambiental. Ahora, incluso sin Acuerdo de Escazú, Chile ya tenía una regulación y una legislación bastante frondosa en materia de participación ciudadana. Y eso la administración, particularmente la actual, la está propiciando mucho, digamos, y se está propiciando mucho que los proyectos tengan procesos de información y participación ciudadana. Otro de los elementos nuevos, este concepto un poco todavía desconocido, que es la ganancia neta de biodiversidad. ¿Qué es esto? Esto es una cuestión bastante nueva, que consiste básicamente en que si un proyecto afecta a algún componente de la biodiversidad, por ejemplo, suelo, flora, fauna, algún ecosistema terrestre, acuático, marino, y genera una pérdida producto de sus impactos en esa biodiversidad, o en esos componentes de la biodiversidad, debe generar alternativamente una compensación que provoque una ganancia neta, es decir, que la situación con proyecto sea mejor desde el punto de vista de la biodiversidad que la situación sin proyecto. Es decir, los proyectos deben generar una ganancia, un neteo positivo, si ustedes quieren, en materia de biodiversidad. Y para eso los proyectos van a tener que incorporar, o ya lo están haciendo, conceptos, medidas, acciones tendientes a generar ganancia de biodiversidad. Es decir, si antes tenía que por ley, voy a dar un ejemplo burdo, pero que puede graficar la situación, si antes por ley simplemente tenía que reforestar una especie por cada especie que yo intervenía o cortaba, bueno, hoy día ese 1 a 1 ya no es factible y uno tiene que generar una ganancia ambiental, es decir, dicho en términos simples, uno al mínimo va a tener que duplicar el número de especies intervenidas para generar esa ganancia ambiental. Otro de los temas novedosos es la protección de humedales. Tenemos una frondosa nueva legislación en materia de protección de humedales. Se han reconocido en el último tiempo que son ecosistemas frágiles, importantes, que sostienen buena parte de los ecosistemas, particularmente los chilenos, y por lo tanto hay una legislación nueva que también los proyectos tienen que considerar hoy día, de cómo, si tienen o no la posibilidad de afectar humedales. Y no entendamos como humedales estos paisajes prístinos, digamos, donde habitan diversidad o biodiversidad, digamos, y que están apartados de las ciudades. No, 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 no. El concepto de humedal, y particularmente de humedales urbanos, son todas aquellas zonas húmedas que incluso están dentro de las ciudades y que están teniendo protecciones especiales adicionales. Y, por lo tanto, algunos proyectos, por ejemplo, inmobiliarios, industriales, se han visto complejizados producto de la existencia cercana de humedales, incluso dentro del límite urbano. Por lo tanto, es una variable nueva que también hay que considerar al momento de desarrollar los proyectos. Y finalmente, como ejemplo, porque hay muchas otras regulaciones que se están surgiendo, el manejo de recursos hídricos. Hemos tenido recientemente una reforma al Código de Aguas, y esa reforma al Código de Agua impone una serie de condiciones nuevas que hacen priorizar, por ejemplo, el consumo humano como por sobre todo el resto de los usos del agua. Y en segundo lugar, pone a los temas de sustentabilidad como prioridad. Y en tercer lugar, los temas de desarrollo o actividades económicas. Por lo tanto, lo que antes el uso de las aguas no tenía una prioridad, y por lo tanto quien pedía un derecho se lo otorgaba sin justificar el por qué ese derecho quería ser solicitado y obtenido. Hoy día las prioridades, en el nuevo Código de Agua define claramente una escala de prioridades, y ya no es la primera prioridad el desarrollo productivo, el desarrollo de proyectos, sino que primero debe garantizarse el consumo humano, segundo la sustentabilidad, o sea, cuánto esos recursos hídricos permiten la sustentabilidad de un determinado territorio, y después, digamos, en la tercera línea,
y los otros usos, y por lo tanto es una nueva concepción que hoy día tenemos que considerar. Por ejemplo, en casos bien concretos, hoy día solicitar un nuevo derecho de aprovechamiento de agua no es igual que hacerlo un año atrás. Hoy día, en el momento en que la autoridad debe evaluar si te otorga o no te otorga un derecho de aprovechamiento de agua, ha incorporado obligatoriamente nuevas variables. ¿Cuáles son esas? La sustentabilidad ambiental, el cambio climático. Al menos esas dos variables nuevas que antes no se consideraban al momento de establecer derechos de aprovechamiento. Una variable que también ya existía hace algunos años y que en el último tiempo también se ha fortalecido es que cuando uno solicita derechos de agua en cursos superficiales de agua, hoy día es obligatorio para la autoridad definir caudales ambientales, lo que antes se conocía como caudales ecológicos, que son los caudales mínimos que debe dejar pasar en un punto de captación el usuario de ese derecho para sostener los distintos usos y la sustentabilidad de los ecosistemas aguas abajo del punto de captación. Bueno, todas estas son variables nuevas que los proyectos, por cierto, tienen que hoy día considerar y no pueden obviar al momento de diseñarse y ejecutarse. Otro de los elementos es que los ciudadanos están más sensibles, estamos todos más sensibilizados con el tema ambiental, estamos todos más involucrados. Culturalmente el país ha cambiado en materia de su aproximación a los temas ambientales. Antes no existía como parte de las 10 prioridades más importantes de los ciudadanos. Por cierto, hoy día las prioridades son otras, ¿cierto? El medio ambiente no está en el primer lugar, digamos. Están otras preocupaciones, el tema de la seguridad, ¿cierto? El tema del desarrollo económico, el tema de las pensiones, el tema de la salud, el tema de la educación. Pero el tema ambiental ya entró en el ranking de los top 10 de las preocupaciones sociales y de la ciudadanía en general. Y acompañado de aquello, los ciudadanos hoy día pueden ejercer un control mayor sobre los proyectos de inversión. Tienen mayor cantidad de herramientas para hacer seguimiento ciudadano. Las autoridades, las ONGs, han promovido, y los mismos proyectos, por cierto, que quieren tener un buen relacionamiento con los vecinos, con las comunidades vecinas, han promovido la facilitación del mecanismo de colaboración mutua, de información, de compartir antecedentes respecto del proyecto, y al mismo tiempo se han fortalecido los mecanismos de denuncia. La mayor cantidad de procesos sancionatorios en el país no son porque la Superintendencia del Medio Ambiente se le ocurrió fiscalizar algo. Provienen, la mayoría de los procesos sancionatorios, de denuncias. Cerca del 60% de los procesos sancionatorios provienen de denuncias, no provienen de las acciones de oficio que pueda ejercer la autoridad. Y por lo tanto, eso obliga a los proyectos a tener una relación distinta con sus comunidades vecinas, con sus vecinos en general, o con los que conocemos como los stakeholders. Obliga a tener una relación distinta, una relación de colaboración que antes, por cierto, no era tan fuerte. Y finalmente, un último elemento de contexto para agregarle a toda a este conjunto, a esta batería de elementos que, claro, que alguien podrá decir, oye, todo es incierto, sí, todo es incierto, y lo único que uno puede decir es que en materia ambiental lo único cierto es que hay cambios, que hay incertidumbre, que uno tiene que enfrentar esas incertidumbres, y la primera forma de enfrentarlas es conociendo cuáles son esos riesgos y cuáles son esas incertidumbres. Y aquí están al menos un resumen de la mayoría de ellas o de las principales. Y uno de los últimos elementos, entonces, que tiene que ver con estas incertidumbres es que estamos viviendo un tiempo también especial, que nadie puede poner en duda. Hay un cambio constitucional. La anterior propuesta constitucional que fue plebiscitada y que finalmente fue rechazada proponía cambios bastante profundos, digamos, en materia ambiental. La propuesta que hasta el momento se está manejando es un poco más atenuada, pero por cierto le da mayor importancia a los temas ambientales. La Constitución actual sí considera la cuestión ambiental como un elemento constitucional y lo establece como una garantía constitucional, e incluso impone un conjunto de restricciones a la libertad al ejercicio del resto de las garantías constitucionales. Hoy día hay que reconocer que la Constitución actual que tenemos
tiene un conjunto de elementos de garantías, digamos, y de protección que no son menores, ¿eh? Y sobre la base de las cuales se ha creado todo este panorama que ustedes ven acá. ¿Eh? No obstante aquello, la Constitución, al menos las propuestas que hoy día se están barajando a través de la Comisión de Expertos y hoy día la discusión de esta nueva instancia constituyente, están dándole mayor énfasis que la Constitución actual respecto a los temas ambientales. Por cierto, todavía es incierto, digamos, cómo va a resultar este proceso, pero al menos lo que sí sabemos es que se está discutiendo. Pero lo que sí es cierto es que hay un conjunto de cambios regulatorios fuertes que están ocurriendo. Los que mencioné recién, cambio climático, este acuerdo de Escazú, los temas de biodiversidad y áreas protegidas, reforma del Código de Agua, la ley REP de responsabilidad extendida del productor en materia de manejo de residuos sólidos, y un conjunto de normas que se están actualizando, normas de ruido, normas de emisión de residuos líquidos, normas de emisión para termoeléctrica, un conjunto de regulaciones que están hoy día revisándose y cambiando. Pero además, tenemos un poder judicial que a través de sus sentencias, entiéndase sentencias que emanan de los tribunales ambientales y de la Corte Suprema, que han dictado ciertos precedentes. En Chile no existe el concepto de jurisprudencia, digamos, como existe en otros países, pero sí precedentes, que han cambiado la forma de concebir los proyectos y de tomar nuevas providencias al momento de ejecutar los proyectos, porque si estos se judicializan, podrían terminar en un fallo desfavorable, o en una sentencia desfavorable. Por lo tanto, todas estas cosas que estoy mostrando acá, si uno no las considera adecuadamente, efectivamente puede terminar en un proceso judicial que termine en una sentencia desfavorable para el proyecto. Hoy día el costo de no considerar variables de adecuados análisis técnicos ambientales de los proyectos o inadecuados procesos de información y participación ciudadana, generalmente terminan en controversias judiciales en que uno denota que la mayoría de los casos son fallados en favor de los demandantes, y no de los demandados. En este caso, sobre quienes se interponen estos recursos de carácter judicial. Recursos de reclamación, recursos de demandas por acciones de daño ambiental, etc. Y la tendencia siempre es a darle la razón al demandado o al que se siente afectado, e imponerle a los proyectos estándares adicionales o superiores a aquellos que no los incorporó en su momento en que debía haberlos incorporado. Entonces estamos teniendo sentencias, estamos teniendo normativas, estamos teniendo nuevas guías o criterios que la autoridad está aplicando, cambiando todos ellos a una velocidad inusitada. Y todo esto, hay que decirlo, esta es la famosa incertidumbre jurídica o incertidumbre judicial, que se nombra mucho, ¿cierto?, en el mundo de la permisología, que es producto de toda esta no consideración de todas estas variables que he mostrado, se generan estas situaciones de incertidumbre. Permítanme, solamente para concluir, tres elementos más que hay que tener presente. Decía yo que una de las cosas fuertes que están ocurriendo son cambios regulatorios, las nuevas complejidades que están imponiendo la regulación, la nueva regulación que se está poniendo en marcha en el país. Por ejemplo, la obligatoria incorporación de la dimensión de cambio climático en los proyectos de inversión. Permítanme, voy a destinar una lámina siguiente para este tema. O una cuestión también súper importante que está por ocurrir, digamos, en las próximas semanas, que es el inicio del régimen sancionatorio penal, generándose la nueva figura de los delitos ambientales. Permítanme también, voy a referirme a ello con algún nivel de detalle en una lámina siguiente, o regulaciones sobre diversidad y áreas protegidas, que es la nueva ley de biodiversidad y áreas protegidas, que también acaba de ser aprobada en el Poder Legislativo.
Bueno, hay otras regulaciones que ya hemos mencionado, como reforma del Código de Agua, el Acuerdo de Escazú, la Ley de Protección de Humedales, la Ley de Responsabilidad Extendida del Productor, y el conjunto de, por cierto, sentencias, dictámenes de la Contraloría que cada día se refieren en forma creciente a cómo los proyectos deben incorporar la dimensión ambiental en su diseño y ejecución. A modo de ejemplo, a modo de ejemplo, la ley marco sobre cambio climático, publicada en el Diario Oficial en junio del año pasado, ya lleva un año ya de publicada y entrada en vigencia, tiene un montón de consideraciones, digamos, para abordar los desafíos del cambio climático en Chile. Aborda los temas del cambio climático de dos puntos de vista, digamos, de la mitigación, pero poniendo el énfasis en la adaptación. ¿Por qué no tanto en la mitigación? Porque, bueno, Chile no es un país que aporte de forma relevante a las emisiones que generan los fenómenos de cambio climático. O sea, si redujéramos a cero todas nuestras emisiones, el planeta no le pasa nada, digamos, desde el punto de vista de nuestra responsabilidad. Por lo tanto, los temas de mitigación son menos relevantes, pero no por eso se obvian ni dejan de ser obligatorios para los proyectos. Pero sí lo que es importante, y lo que pone mucho énfasis esta legislación, es cómo los proyectos se adaptan, ¿no? Los conceptos de adaptación al cambio climático. Porque sabemos que estos fenómenos pueden causar diversos cambios, ¿no? en los territorios en los cuales los proyectos se van a ejecutar o se están ejecutando. Y por lo tanto, en concreto, una de las cuestiones obligatorias es que en el sistema de evaluación de impacto ambiental, que se reduce con la sigla CIA, se incorpora obligatoriamente la variable cambio climático, conforme lo va a disponer un reglamento que está en desarrollo, digamos, pero que hoy día, en subsidio a ese reglamento, existe una guía de la autoridad del Servicio de Evaluación Ambiental que ya, en cierta forma, da los criterios y las directrices y orientaciones de cómo debe incorporarse la dimensión o variable de cambio climático en los proyectos de inversión. Ejemplos de aquello: control de emisiones de gases de efecto invernadero, diseño de proyectos para adaptarse a situaciones extremas o desastrosas, es decir, cuando alguien antes diseñaba un proyecto para el periodo de retorno de 50 años, de una crecida de un curso de agua, hoy día va a tener que hacerlo considerando los nuevos criterios de cambio climático, que son ponerse en el escenario más conservador que el país ha fijado. Hay escenarios que las autoridades han fijado como aquella que los proyectos deben diseñar su infraestructura, sus obras civiles, para enfrentar esas situaciones extremas que pudiesen acarrearse de aquí al año 2060. Y por lo tanto hay un conjunto de escenarios que están especificados, digamos, en las guías y en las orientaciones que la autoridad ha dado, para que los proyectos puedan diseñarse considerando esta adaptación a estas situaciones extremas. Y así, hay otros ejemplos de medidas que los proyectos deben adoptar para eliminar o minimizar efectos adversos del proyecto de actividad que se presenten en los estudios de impacto ambiental y que tengan relación con cambio climático, medidas de compensación o mitigación ambiental. Los proyectos van a tener que relacionarse con las nuevas políticas o instrumentos de gestión del cambio climático regionales y locales. Cada región va a tener su plan o su política, digamos, respecto a cambio climático. También los sectores productivos o los sectores del país también van a tener minería, la energía, la infraestructura, los recursos hídricos. Cada uno va a tener sus planes y los proyectos van a tener que adaptarse a esa ley. Y una cuestión que es bien técnica, que es el 25 quinques, que es un artículo particular de la Ley del Medio Ambiente, que establece la posibilidad de que los proyectos, una vez que están aprobados, se puedan revisar. Se pueda revisar respecto a sus alcances ambientales, y en esa revisión ahora se puede considerar la variable cambio climático. Es decir, con efecto, llamémoslo así, retroactivo, es posible revisar la variable cambio climático en proyectos que antes no lo habían considerado. Otra de las obligaciones que los proyectos van a quedar sujetos es que van a tener que declarar sus emisiones en un sistema que se llama RED-C, una ventanilla única en un registro de emisiones y transferencia de contaminantes, RED-C, que es un registro donde se declaran las emisiones de los proyectos. Bueno, y en el futuro, o ya no en el futuro, sino que en un futuro muy próximo van a tener que empezar a declararse anualmente las emisiones de gases de efecto invernadero y forzantes climáticos de vida corta.
Y bueno, hay otros instrumentos de gestión que la Ley de Cambio Climático introduce, que tienen que ver con criterios de adaptación al cambio climático. Entonces, aquí hay un ejemplo bien concreto de cosas que están ocurriendo y que los proyectos deben incorporar. Otro elemento regulatorio relevante es lo siguiente, y esto sí que es, llamémoslo así, de un cambio importante, algunos le han llamado hasta dramático, que es que hasta ahora los temas ambientales en general, salvo excepciones, se sancionaban vía administrativa. ¿Qué quiere decir eso? A través de las sanciones clásicas administrativas, amonestaciones, multas, cierres, revocaciones de permisos, etc. Pero no había sanción penal, es decir, privación de libertad por faltas ambientales. ¿Por qué? Simplemente porque en su momento se decidió que la sanción en materia ambiental en el país era de carácter reparatorio, es decir, quien causaba un daño al medio ambiente o un efecto relevante al medio ambiente, debía mitigarlo, debía repararlo, debía compensarlo, etc. O sea, la sanción, por decirlo así, además de ser pecuniaria, era del tipo reparatorio. No obstante, esto acaba de cambiar. Hace algunas semanas atrás se aprobó una ley que sistematiza los delitos económicos. Algunos le han llamado a esto los delitos de cuello y corbata, digamos, bueno, mal nombre en mi opinión, pero bueno, así se le ha llamado coloquialmente. Y en particular, dentro de la lista de delitos se crea un catálogo especial de delitos sobre atentados contra el medio ambiente. Esto fue despachado del Poder Legislativo el 15 de mayo de 2023 y acaba de pasar por el examen preventivo del Tribunal Constitucional, para el cual el Tribunal Constitucional lo aprobó. Es decir, en los próximos días esto se va a convertir en ley de la República. ¿Y en qué consiste esta ley de la República? En que incorpora nuevos tipos penales y económicos, digamos en general, pero en particular nuevos tipos penales o nuevas figuras penales respecto a medio ambiente. Por lo tanto, lo voy a decir en simple. Si antes nadie se podía ir a la cárcel por una falta ambiental, a partir de esta legislación sí se puede ir. Y hay, por lo tanto, sanciones penales. Recuerden que la sanción penal en general es la privación de libertad. Y por lo tanto, aquí déjenme mostrarle un ejemplo, solo un ejemplo. Artículo 305, este es un ejemplo. Hay varios otros artículos en esta nueva legislación que se refieren a tipos penales ambientales. Por ejemplo, si uno elude el CIA, ¿qué es eludir el CIA? Es hacer el proyecto sin evaluación ambiental, sin contar con una autorización ambiental. Si tu proyecto no lo sometes a evaluación ambiental, debiendo haberlo hecho, y además generas cualquiera de estas circunstancias que están a la derecha, vertir sustancias contaminantes en aguas marítimas continentales, extraer aguas continentales, verter o depositar sustancias contaminantes. Y fíjense lo ambiguo que están escritas. Aquí es una transcripción textual de la ley. Es decir, queda al arbitrio del fiscal de turno y del juez determinar en estos conceptos muy ambiguos si hubo o no hubo delito. Una de las críticas que se ha hecho a la forma como quedó redactada esta ley es que los tipos penales, al menos en materia ambiental, han quedado redactados de una forma discrecional, de una forma ambigua, de una forma subjetiva. Y por lo tanto, para determinar si aplica o no aplica la sanción penal, va a quedar a la interpretación del fiscal que lleve la causa y de el juez que en definitiva dicte la sentencia. Por lo tanto, tenemos un nuevo desafío aquí para los proyectos y para los ejecutivos de los proyectos y de todas las personas involucradas en los proyectos. Ojo, aquí no es solo los directivos o los ejecutivos, sino que es cualquier persona que pueda estar relacionado con los proyectos, incluso hasta los asesores, consultores, especialistas que ayuden a ese proyecto desde el punto de vista ambiental. Esta es una ley de aplicación amplia en que cualquiera puede ser procesado
por las infracciones que se han tipificado como nuevas figuras penales. Hay, por cierto, eximentes, agravantes, atenuantes, como toda otra legislación que regula cuestiones penales. Y aquí está, por ejemplo, este ejemplo particular, artículo 305, repito, es un ejemplo, ¿no? Uno puede entretenerse buscando otros artículos de esta nueva figura penal. El ejemplo es que las sanciones pueden ir de 61 días a 3 años de presidio menor, y si hay un agravante, por ejemplo, un agravante es que la ilusión era del proyecto, que además ese proyecto generaba impactos significativos, puede ir de 541 días a 5 años de presidio menor. Dicho en palabras simples, lo que antes no era sancionado con sanción penal en materias ambientales, a partir de esta nueva legislación lo pasa a hacer. Y finalmente, una nueva arista, digamos, un nuevo elemento que también el país va a incorporar, digamos, prontamente, es la aprobación de la ley de biodiversidad y áreas protegidas, el SBIP. Hace también algunas semanas atrás, también fue despachado del Poder Legislativo esta legislación. Esta fue una legislación larga de discusión en su trámite, más de 10 años tuvo de discusión, y finalmente fue aprobada hace un poquito más de un mes. Y es una ley que incorpora nuevas medidas, nuevas acciones, nuevas regulaciones en materia de protección de la biodiversidad, crea un servicio especializado en la protección de la biodiversidad, en el manejo de los recursos naturales y en la administración de las áreas protegidas. Y por lo tanto, esto, por cierto, va a tener incidencia a la hora de desarrollar ciertos proyectos de inversión. Un ejemplo concreto es lo que mencionaba respecto a que los proyectos van a tener que incorporar este concepto de ganancia neta de biodiversidad, ¿no? Si afectas a algún elemento de la biodiversidad, probablemente ese proyecto va a quedar sujeto a que va a tener que compensar en términos positivos y no generar pérdidas netas, sino que al revés, ganancia neta de biodiversidad. Bien, con esto estoy terminando para dar una panorámica. Disculpe que me haya excedido en algunos minutos de esta presentación. Es difícil hacer un resumen de todos estos elementos que están ocurriendo. Yo he traído aquí a colación aquellos que son los principales. Hay muchos más, por cierto, que están sucediendo, pero simplemente quería mostrarles a ustedes los nuevos desafíos que los proyectos de inversión tienen que considerar. Por cierto, esto de repente a alguien, más de alguien lo puede abrumar, ¿cierto? Angustiar. Bueno, la receta está en incorporar todas estas variables adecuadamente en los proyectos. ¿Se puede? Sí, se puede, por cierto. Los proyectos van a tener que tener un mayor cuidado, mayor pulcritud al momento de incorporar la dimensión ambiental, tanto en su diseño, importante en el diseño, porque ya cuando uno lo hace tardíamente los costos son muy altos de asumirlos para un proyecto ya diseñado, en el diseño, en la evaluación, en el desarrollo y en la ejecución, e incluso en el cierre de los proyectos. Estas variables van a tener que ser consideradas como nuevas variables a la hora de determinar la factibilidad del proyecto. Muchas gracias, tengan muy buenas tardes y quedo atento a si hay consultas, preguntas, comentarios al respecto. Profesor, muchas gracias por su presentación. Nosotros estábamos esperando las preguntas de parte de los participantes en el chat. No sé si las pudieron enviar para que las vayamos revisando, pero aprovechando estos minutos, muy interesante la presentación, profesor, y tengo algunas preguntas que me gustaría aprovechar a revisar con usted. Revisando el sistema de evaluación de impacto ambiental, entendemos que hay proyectos de gran envergadura que obviamente necesitan pasar por este proceso. Pues yo diría que muchos de nuestros participantes seguramente están involucrados en empresas donde la envergadura de su proyecto no es tal que requiera obligatoriamente pasar por este sistema, sino que queda totalmente a voluntad de las personas que están involucradas. Entonces, me pregunto yo, creo que a pesar de que todos estamos súper conscientes que el tema ambiental es importante, no siempre es fácil convencer a las personas que de alguna manera toman las decisiones en nuestras empresas sobre esto. Entonces, cuando no hay una obligación, sino que queda a voluntad de ellos, creo que hay realmente un espacio que es difícil de enfrentar. ¿Cómo lo llevamos a la mesa y cómo le damos la importancia que tiene para que ellos realmente lo tomen en consideración y no que después estemos, por decirle, 5 años después, cuando salga la ley, recién sentir un poco de
supongo, conciencia para poder tomar acción al respecto. Sí, buena pregunta y comentario. Mira, yo creo, bueno, aquí no hay recetas mágicas, pero si me permiten, hay dos formas de abordar esta cuestión. Uno es lo que se conoce como los instrumentos de regulación directa y lo otro los incentivos a desincentivo. Cuando hablamos de regulación directa, este concepto de cómo puedo mover una mula, y hay dos métodos, ¿cierto? La zanahoria y el garrote. El garrote es golpear a la mula para que se mueva y lo otro es ponerle una zanahoria adelante para que camine. En eso se resume, digamos, este concepto de regulación directa y regulación vía incentivos y desincentivos. Los desincentivos en Chile no se han ocupado mucho como política pública. Ejemplo, en algunos casos sí, por ejemplo, el pago de impuestos verdes, que lo que busca es desincentivar el exceso de emisiones. Por lo tanto, si yo reduzco emisiones, pago menos impuestos. Pero no se han usado masivamente, esa es la cosa. Todos los conceptos de bonos de descontaminación quedaron archivados, digamos, en un cajón. Y el país en realidad ha preferido el otro camino, el camino de la regulación directa, que es el garrote. O sea, yo si te portas mal, si estás fuera del desempeño deseado, es decir, si estás fuera de las normas, te voy a castigar. Y hasta ahora el castigo era el clásico, sanciones administrativas, multas, cosas de ese estilo. ¿Qué es lo nuevo? Lo nuevo es que te puedes ir a la cárcel. Eso es lo nuevo. Incluso por un proyecto de mediana envergadura. No pensemos que estos tipos penales que les acabo de mostrar son para los grandes proyectos. Son para cualquier proyecto que eluda el CIA, independiente de su tamaño. Y hay proyectos de mediana tamaño, incluso hasta de pequeño tamaño. Nuestro sistema tiene una particularidad que bueno, esto ya es opinión personal, pero tiene una lista muy extensa de proyectos que deben someterse a evaluación ambiental si uno se compara en derecho comparado con otros países, y que hace que gran cantidad de proyectos o de tipologías de proyectos deban ingresar a evaluación ambiental. Déjenme dar un ejemplo bien concreto. Hoy día en Chile es obligatorio que cualquier central generadora de energía mayor a 3 megawatts deba contar con autorización ambiental. 3 megawatts, alguien dirá, bueno, puede ser grande para una mini central, digamos, o para un consumo más bien particular. Pero no es tan grande si uno lo compara con regulaciones comparadas, derecho comparado, donde en Europa los proyectos que deben someterse a evaluación ambiental de generación de energía son superiores a 150 megawatts. O sea, en Chile el umbral es mucho más bajo, o sea, es mucho más, no quiero decir exigente, porque es una discusión eterna, si eso es más exigente o menos exigente, si tiene sentido o no tiene sentido. Lo único que puedo hablar es de los hechos, y los hechos es que la regulación exige hoy día que proyectos de mediana envergadura deban someterse a evaluación. Entonces, si tú me preguntas por cómo podemos movilizar o sensibilizar a los ejecutivos, disculpen que sea tan bruto en mi respuesta, pero hoy día hay una herramienta que es un poquito de un susto real. ¿Cuál es? Te puedes ir preso, cosa que antes no ocurría. Eso es lo nuevo hoy día. Yo sé que es feo decirlo como un poquito populista, decir, mira, ahora cárcel para los que se portan mal. Bueno, en materia ambiental va a empezar a ocurrir eso. Perfecto, profesor, muchas gracias. Acá nos llega una pregunta de parte de Pablo, donde dice, ¿existe alguna tipificación de proyectos que se vean más afectados por la nueva legislación? Se infiere que sería para aquellos que más impactos generan, pero no sé si existe algún análisis respecto a algún tipo de proyecto. No, la verdad es que no hay así como un tipo o un sector productivo que esté más regulado o con más carga regulatoria o que a uno le carguen, por decirlo así, las normas. La verdad las cosas es que independiente del sector productivo, lo que Chile ha regulado son más bien por el lado de los impactos ambientales, independiente del sector productivo que los genere. O sea, las emisiones atmosféricas, si bien existe, por ejemplo, una norma especial para termoeléctricas, también existen límites de emisión para cualquier otra actividad económica que tenga procesos de combustión, ¿ya? Y no quedan liberados por ser de otra actividad económica o de otro rubro. Nuestra lista de proyectos
que debe, o la lista de tipologías de proyectos, como bien dicho, que deben someterse a evaluación ambiental es bastante amplia. Y todos los días, no todos los días, pero cada cierto tiempo se alarga o esa lista se extiende más. Déjenme dar un ejemplo. Hace poco se incorporaron los humedales urbanos. Es decir, perdón, se incorporaron cualquier proyecto que pueda tener incidencia en humedales urbanos. Es decir, si tú tienes un proyecto inmobiliario, que a lo mejor es pequeño, pero tiene un efecto sobre un humedal cercano, que está en el borde o que esté en las proximidades, hoy día pasó a ser una nueva tipología de proyecto que debe someterse a evaluación ambiental. Yo diría que el único sector productivo en el país que ha quedado un poco eximido de exigencias ambientales es el sector de la agricultura extensiva, entiéndase cultivos, agricultura, no la agricultura intensiva, o sea, la industria la agroindustria, digamos, planteles de producción de cerdo, avícola, ganado confinado, esos sí están regulados y tienen regulación ambiental. El único sector quizás que ha estado más eximido es el sector de agricultura extensiva, o sea, cultivos abiertos, digamos, de distintas especies, digamos, para fines alimentarios. Ese diría el sector que más o que menos regulación tiene, a pesar de que hoy día, para los que trabajan en el mundo agrícola, les tengo una mala noticia, que es que hoy día se está tramitando una ley, otra ley más, que es de eficiencia hídrica y que hace que los proyectos de cultivos agrícolas también tendrían la obligatoriedad de tener que someterse a evaluación ambiental. O sea, otro sector que va a pasar a la lista de las tipologías de proyectos que requieren autorización ambiental. No sé si... Profesor, y otra pregunta de mi parte, vinculándolo un poco con las charlas que hemos tenido en esta serie de charlas relacionadas a proyectos. ¿Existe alguna metodología recomendada para incorporar toda la dimensión ambiental en el análisis de la evaluación? O sea, uno al momento de evaluar el proyecto, ¿no? Uno dice, ok, perfecto, quiero saber que a mí me importa el impacto ambiental de mi proyecto, pero ¿cómo lo llevo a la evaluación en sí? Más allá, o sea, no sé, tengo que medir emisión de CO2, tengo que medir cuánta agua uso, depende del proyecto, o existe alguna otra metodología más, no sé cómo decirlo. O sea, como que sea más inclusiva, que incluya una dimensión más general y no tan específica por punto que estemos Lo bueno que evaluando. tiene la evaluación ambiental es que, a diferencia de las evaluaciones económicas, la evaluación económica uno expresa todo en unidades monetarias, ¿cierto? Esa es la virtud que tiene. Y lo lleva todo, y como puedes todo expresarlo en unidades monetarias, puedes sumar peras con manzanas, digamos. O sea, puedes llevarlo todo a un flujo de caja y obtener un resultado final, ¿cierto? Que es aritmético, que tiene esa primera virtud, digamos, o sea, es objetivable. Uno puede discutir sobre los supuestos, ¿cierto? Claro, pero al final lo llevas a un valor presente y una tasa interna de retorno que te dice, mira, este proyecto es económicamente rentable. ¿Ya? Y por lo tanto existe una herramienta que te permite decir con cierta anticipación en el desarrollo de un proyecto o en etapas tempranas, decir, sabes que este proyecto no es rentable o sigamos adelante con la etapa siguiente porque parece atractivo. ¿Y por qué? Porque existe una herramienta. ¿Cuál es la herramienta? La evaluación económica clásica. Digamos, ¿eh? Lo mismo pasa en el mundo social, digamos, la evaluación social de proyectos también tiene herramientas que son, comillas, aritméticas, que llega uno a un resultado objetivable, y un resultado único, ¿cierto? En el cual puede integrar todas las variables. ¿Por qué? Porque todas se pueden expresar en unidad común, la unidad monetaria. En materia ambiental tenemos un gran problema. No se pueden sumar peras con manzanas. ¿Cuánto vale más, un sitio arqueológico o las emisiones al aire de un proyecto? ¿Cuál es más importante? Y nos ocurre que en materia ambiental todo tiene valor infinito, o no tiene valor, por si lo quiero decir otra vez. Y por lo tanto, cada componente ambiental hay que valorarlo en su mérito y valorarlo contra qué. Contra el cumplimiento de ciertos estándares de comportamiento. Y eso es lo que hace la evaluación ambiental. Cada componente ambiental hay que valorarlo por sí misma. No existe un valor, así como una técnica integradora, que diga
este es el indicador ambiental de un proyecto, no, sino que lo que ocurre para un proyecto es que tiene que considerar cada uno de los componentes que puede afectar y cómo esa afectación se adecúa o se ajusta o se encuadra a la normativa o criterios vigentes. ¿No? Esa es la forma que se hace. Ahora, si ustedes me piden una receta, yo creo que la única receta que existe hasta ahora, dado que el tema ambiental vive en un mundo más discrecional y no tan aritmético, es que no quiere decir que no existan técnicas, digamos, cuantitativas, sí lo existen. Digamos. Uno puede calcular el efecto del ruido proyectado, uno puede calcular los efectos en la calidad del aire de unas emisiones atmosféricas, todas esas cosas, esas herramientas existen. Pero ¿cómo integramos todo esto? Eso es lo difícil. Pero sí existe una receta, que cada vez los proyectos lo están incorporando más, que es, en etapas tempranas, se hace un análisis de factibilidad ambiental del proyecto. ¿Y cómo se hace eso? Se hace considerando variables de riesgo a las cuales pueden estar sometidas ese proyecto. ¿Cuáles son esas variables clásicas? Son tres tipos. La localización, es decir, dónde me quiero emplazar, y por lo tanto uno analiza si el proyecto es compatible con ese territorio. Segundo, la tecnología que quiero ocupar, o sea, ¿cómo voy a hacer ese proyecto? ¿Qué técnica voy a ocupar? Y veo si esa tecnología es compatible con las normas, me va a permitir cumplir determinados estándares, etc. Y tercero, la tercera variable es la envergadura del proyecto, es decir, el tamaño del proyecto. Es distinto un kiosco de diario, ¿cierto?, que una planta nuclear. Y por lo tanto, en términos de tamaño, de envergadura, o es distinto una planta minera para 3.000 toneladas al mes que una planta minera para 1.000.000 de toneladas al mes. Puede ser la misma tecnología, pero a lo mejor la envergadura es distinta. Uno debe considerar esas tres dimensiones tempranamente en los proyectos y para ver si esas tres dimensiones logran pasar la primera prueba, si no estaré metiéndome en un problema tratando de desarrollar este proyecto desde el punto de vista ambiental. Entonces, en concreto, lo que están haciendo los proyectos cada vez en forma creciente es hacer un análisis muy temprano de factibilidad ambiental. Perfecto. Muchas gracias, profesor. Súper interesante la presentación y es increíble los cambios que se vienen y me imagino que la mayoría de las personas que estamos aquí participando creemos que son cambios positivos, ¿cierto? Le agradecemos mucho su tiempo. Para los participantes que están hoy en día todavía acompañándonos ahora, queremos decirles que esto es parte de las temáticas que se abordan dentro del Diplomado de Preparación y Evaluación de Proyectos que dicta Educación Ejecutiva, el Departamento de Ingeniería Industrial de la Universidad. Para aquellos que están interesados, les dejamos ahí la información para saber más sobre este diploma. Esta temática dentro del diploma, si no me equivoco, profesor, también lo dicta usted, ¿cierto? Es también parte de lo que usted enseña. Entonces estarían obviamente hablando con el experto que nos acompaña hoy día, que mejor que eso. Entonces, muchas gracias, profesor, por su tiempo, muchas gracias a los asistentes por su tiempo. Esperamos poder compartir con ustedes más adelante charlas sobre la misma temática o temáticas relacionadas. Estamos siempre tratando de hablar sobre aquellas tendencias y temas que son de interés de nuestro público. Entonces, muchas gracias y espero que tengan una excelente noche. Gracias, profesor. Buenas noches.